Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Respecto a la situación, Vidal, que están sufriendo los animales en nuestro país. Ese tema lo traemos a colación porque hace poco vi un juez aquí en Barahona, un juez de paz, que se puso los pantalones y condenó a un desalmado ser humano, a Juan Miguel Pérez, a 6 meses de prisión y a 25,000 pesos de multa por maltrato a una perrita. Y vi una sentencia, la vi muy positiva, y he hurgado en ese asunto y me encontré con la ley 248 del 2012, donde conlleva, Vidal, pena hasta de 1 año de prisión por maltrato animal. Maltrato animal, señores, no solamente estamos hablando de usted golpear a un animal. Usted tiene un animalito, un gatito, un perrito en su casa, y usted no alimentarlo, tenerlo que se muera de hambre ahí. Eso es maltrato. Eso es maltrato. ¿Y será maltrato capar? También, totalmente, todo, Vidal. Pues tú te imaginas el maltrato que debe ser ese para un animal que tú le privas de la capacidad de reproducirse, de complacerse, pero los dominicanos los capan. Los capan. Eso ¿Tú crees que llegará un juez a condenar por capadura? Yo estoy seguro que sí, Vidal. Mira, hay una institución llamada la FICA, Fundación de Investigación contra el Crimen Animal y el Medio Ambiente, que está luchando, está decidida a tratar de proteger a los animales. Por ejemplo, en Barahona usted ve las calles llenas de animales ya en etapa ya de penuria total, porque no tienen alimento, porque no comen, y los dueños lo sueltan en la calle. Otro asunto interesante, Vidal. Si es que alguno de esos animales llegó a tener dueño. Sí, llegó a tener dueño, pero si no llegó a tener dueño, ahí debe haber una institución, ¿verdad? Deben haber hospedajes. Hospedajes de animales para evitar ese tipo de situación. Ahora, ¿qué es lo que yo también estoy de acuerdo? Ahí sí yo estoy de acuerdo, Vidal, ahí sí. De que haya, ¿cómo te digo? Como preparan a las mujeres, ¿verdad? Para no... esterilización. La esterilización de un animal. Esos animales se realengo. Eso que se le lleven a un lugar, ¿verdad? Y que se le esterilice para que no sigan creando, porque en verdad puede haber una proliferación, entonces no habrá forma de cómo... Pero habría... Es que los discursos tienen que ser congruentes. Pero esa parte, ¿verdad? Yo digo, los discursos tienen que ser congruentes. Sí, es correcto. Si tú hablas de maltrato animal, hay especies que te pueden desaparecer. Por ejemplo, los perros viralata, porque la República Dominicana, que es una república donde el perro viralata jugó un papel tan importante, la República Dominicana le está dando la espalda porque se han cambiado los gustos por los perros. Podría ser que una política como la que tú señalas termine con los perros viralatas. Sí, no, pero el asunto es, Vidal, que no estamos hablando de una... Por ejemplo, a mí me gustan los perros viralatas. Bueno. Yo tenía un Rottweiler. Yo soy amante de los perros. Tenía un Rottweiler, se me murió el perro y decidí criar mi viralata. Y tengo un viralata ahí que lo amo, lo adoro y come prácticamente mejor que yo, porque yo no aprendí a cocinar. Y soy yo que le cocino a mi perro, y por eso he decidido aprender a cocinar. Mira, yo estoy ya aprendiendo te voy a invitar un día de esto para hacerte un manjar
de mi propio gusto. Tengo que llevar a Lino para que me ayude, porque Lino es un conocedor directo Lino es un experto en el arte culinario. Entonces, Lino es un cocinero. Un cocinero, sí. Entonces, yo reitero que debe haber una política, ¿verdad?, de cuidado a esos animalitos que tú lo ves sufriendo en la calle, muriéndose en la calle. Debe haber esa institución protectora de los animales. Hay un señor en lado de Santiago que tiene más de 1,000 perros en su casa, Vidal. Ese hombre se ha decidido, cada perrito que ve en la calle, él se lo lleva a su casa y le tiene un lugar ahí donde a todo lo alimenta. Ese tiene un espíritu, una alta sensibilidad, y de hecho para hacer eso tiene que invertir parte de sus recursos. Pero mucho, es Vidal, como la gente que te alimenta las palomas, exacto, por ejemplo. O es como el señor de África, que ahora no recuerdo el nombre, que llegó a proteger a los elefantes, a salvarlos, y cuando él le da un infarto, los elefantes percibieron que había muerto, no se sabe, todavía es parte de un misterio, y los elefantes 12 horas después, estando distantes, llegaron a la casa de donde él estaba muerto, y lo velaron ahí, y después llegó otra camada de elefantes también. Pero hay gente que nace con ese espíritu. Sí. Y hay personas que lo mejor que yo le aconsejo con una legislación como la Voz 48 del 2012 es que no tengan animales domésticos, porque esa gente hasta golpe les da. Sí. Los amarra, les limita y les maltrata. Salen de la casa por 4 o 5 días y no dejan a alguien que los atienda. Ni le dejan comida, no le dejan nada. Comida. No, entonces, sí, esa gente no sabe que se está exponiendo a sanciones de prisión. Y cuando surgen entidades de protección a veces que obtienen financiamiento externo, financiamiento de otros países, te persiguen. Sí. Cuando tú vienes a ver, tú estás procesado, porque ellos necesitan casos que tengan prensa. Que se difundan. Y que sean reales. Claro, porque una sentencia como esa la usa un grupo y sobre esa base obtienen recursos, que es uno de los problemas que pasa a veces en los países, que hay que manejarlo, porque yo entiendo que la mayor dificultad es la educación. Mira, tú has tenido experiencia animales porque tú fuiste del campo, si estuviste del campo, tú tuviste tu gallinita, tu perrito, tu mulita, ¿verdad? Lógico, pero te digo que con los animales tú sabes que también hay unos niveles de hipocresía. Sí, o sea, eso es verdad. Hay unos niveles de hipocresía. El humano va a depender en parte de la carne animal. Entonces los criamos para matarlos. El peor maltrato que se le puede hacer a un ser vivo es quitarle la vida. Pero la legislación no considera eso cuando es para comértelo como un maltrato. Sí, pero también depende cómo tú le quites la vida, Vidal, no, claro, dependiendo del acto que tú uses. No, yo digo en sentido general, porque para los cerdos hay países o para los chivos que te diseñan unos mecanismos de matarlo que sea menos doloroso que un cuchillo lengua de mimi. Por ejemplo, pero aquí en República Dominicana la legislación y la práctica no te ha llevado a esos niveles. Sin embargo, ya tú estás teniendo carne, ¿no?, que te surge de procesos artificiales de fabricación y que se están vendiendo en los mercados. O sea, para tener carne de aquí a un tiempo tú no vas a tener que tener la hembra. Los chinos tienen ese método, Vidal. Y Estados Unidos ya la está vendiendo en los negocios. Pero el tema sí es interesante porque no se justifica el maltrato a los animales. Nosotros somos en el planeta un animal con un nivel de desarrollo un poco mayor y a veces nos creemos dueños de todo y que podemos disponer de todo. Yo, por ejemplo, cuando chiquito, tú decías, en mi casa había muchas gallinas, había mucho ganado y al papá mío le gustaban los gallos y yo llegué a ir a la gallera con él y todo eso. Pero después que yo crecí un poquito, yo entendí que
tampoco uno debería tener el derecho de preparar esos animalitos para comérselos después. Para llevarlos a que se maten. También. Para que sea un espectáculo para uno. También. De acuerdo la humanidad tiene que ir creciendo. Hay legislaciones donde están totalmente prohibidas este tipo de manifestaciones. Sin embargo, el pueblo dominicano tú todavía no lo puedes llevar ahí, porque en parte, mi hermano, las elecciones de 1966, a vos le faltaron votos por un discurso que tuvo en contra de las lides de gallos. Y Balaguer, entonces el gallo colorado. Y el gallo colorado. Y los campesinos de ese tiempo, ¿qué eran? Normalmente galleros. Y todavía tú tienes mucha gente que le gustan los gallos. Por eso hay que ver cómo los pueblos evolucionan. Pero la sentencia es buena. Sí, los maltratos se probaron. Sí, hubo una desconsideración. Es uno de los temas que en derecho se discute. Estamos considerando a los animales como sujetos de derechos y de obligaciones. O como sujetos de derechos son los animales en términos jurídicos personas. Obviamente hay una decisión donde se declaró en Sudamérica a una mona como una persona para proteger el derecho a su hábitat. Y el primer caso, el primer precedente que formalmente se dijo eso, pero en términos técnicos jurídicos, los animales antes no eran sujetos de derecho, hoy están siendo sujetos de derecho, no así de obligaciones, porque el animal no puede asumir un deber y que podamos exigirle el cumplimiento, pero como humanos le estamos dando en la ley unos derechos en los cuales nosotros somos los sujetos obligados a respetar los derechos que por la misma ley se le conceden. Pero también hay que trabajar de acuerdo con la cultura, porque esa es una legislación que la trajimos, que la impusimos en el país sin haber reflexionado la conducta del dominicano. La mayor parte de los dominicanos no entienden. Prácticamente una ley nati muerta, Vidal, Sí. Pero hay algunos casos. Míralo aquí. Y cuando la ley existe y se te crean organizaciones para hacer que se cumpla, tú puedes llegar a tener sorpresa, porque uno dice, bueno, maltrató al animal, pero en República Dominicana tú no tienes el famoso error de derecho que te puede eximir de responsabilidad penal si tú le pruebas a un juez que tú no sabías que la conducta constituía un tipo penal y que se incorpora en el nuevo Código Penal, que la gente cree que va a ser una panacea, pero hay figuras como esa, como el error de derecho, que van a generar muchos problemas en el país, porque hay mucha gente que verdaderamente no conoce que las leyes existen. Y hay un principio de seguridad que dice que la ley se presume conocida, aun cuando tú no hayas tenido ningún conocimiento de ella. Y hay plazo para que tú puedas negar ese conocimiento. Pero el Código Penal te incorpora aplicando una disposición, básicamente, del Código Español, que es de donde se toma para el nuevo proyecto el error de derecho. Yo escribí un artículo sobre error de derecho hace un tiempo, entendiendo cómo puede influir en la legislación. Y ese es uno de los aspectos. Tú tienes un animal y el animal se está muriendo el animal. ¿Qué tú debes hacer con él antes de que se muera? ¿Lo puedes sacar para que se muera en el campo? No, imposible. ¿O tienes que dejar que se muera contigo porque era tu mascota? Tienes que colocarlo, darle una sepultura, tienes que hacer algo con el animal. Hay muchas cosas que la gente no conoce de las legislaciones y que por lo tanto hay que tomar en cuenta para que avancemos como nación. El animal que es mascota y que tiene pedigrí, ya aquí tú tienes animales con pedigrí. Sí. Es un animal que tiene identidad. Y tú tienes que cuidar eso. Pero interesante el tema. Ojalá que alguno de esos amigos que saben mucho de tratamiento de animales y eso se anime y llame al programa o
que tenga una visión de la dominicanidad, porque como te dije ahorita, yo soy partidario siempre que el Estado tiene el deber, cuando aprueba una ley, de hacer el esfuerzo para darla a conocer. Porque en la sociedad moderna ya no se justifica que tú digas que una ley te obliga cuando tú no has visto a el Estado hacer ningún esfuerzo por dártela a conocer. Eso ya hoy como que es un contrasentido en una sociedad con tanta información. Por lo menos debe haber un portal, por lo menos debe haber una información que oriente a la gente cierto tipo de trabajo, si la ley puede tener efectos. Porque si se aplica de verdad esa ley, son mucha la gente que va a caer presa. Sí. Eso es así.